Mi hijo me ofreció agua con dulzura, pero ya sabía que quería cobrar su seguro de vida conmigo viva. Toma, mamá. Te traje agua fresca. La sonrisa de Santiago parecía sincera, pero sus ojos no me miraban directamente. Ese gesto tan amable escondía algo que mi corazón de madre podía sentir. Desperté en casa de mi hijo después de una cirugía menor. Nada grave, solo una pequeña intervención que requería unos días de reposo. Santiago insistió en que me quedara con él y Clara, su esposa. Así te cuidamos mejor, me dijo. Y yo, ingenua, me sentí afortunada. La habitación de invitados estaba preparada con esmero. Flores frescas en la mesita, almohadas extra, incluso habían colocado mis fotos familiares. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. ¿Necesitas algo más?, preguntó Santiago mientras acomodaba la jarra en mi mesa de noche. Su voz sonaba dulce, pero había algo mecánico en sus gestos. No, hijo, gracias. ¿Has pensado en todo? Él asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, volteó y me miró con una expresión que no supe descifrar. Descansa, mamá. Te quiero. Cuando cerró la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Tengo 68 años y he vivido lo suficiente para reconocer cuando algo no está bien. Era como si las palabras «te quiero» hubieran sido ensayadas. Tomé un sorbo de agua y miré por la ventana. El jardín de Santiago lucía impecable, como todo en su vida. Siempre fue un niño ordenado, meticuloso. Ahora era un hombre exitoso, con una casa hermosa y un matrimonio aparentemente sólido. Yo debería sentirme orgullosa, tranquila. Pero algo en mi interior me decía que estuviera alerta. No sabía qué era, pero esa noche, mientras la casa dormía, me encontré revisando los cajones de mi habitación. No buscaba nada en particular, solo seguía un instinto. No encontré nada extraño, excepto una ausencia. Mis medicamentos no estaban completos. Faltaban algunas pastillas. Seguramente se me olvidó traerlas todas, pensé, tratando de acallar esa voz interior que comenzaba a susurrarme inquietudes. Santiago entró a mi habitación con el desayuno servido en una bandeja. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste? Su sonrisa parecía genuina, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Bien, hijo, aunque creo que me faltan algunas medicinas. Su expresión cambió por un instante. ¿De verdad? Yo mismo revisé que estuviera todo completo. Dejó la bandeja y se apresuró a revisar el pastillero. Mira, aquí está todo. Quizás estás un poco confundida por la anestesia. Me sentí tonta por un momento. Tal vez tenía razón y la anestesia aún me afectaba. Pero cuando tomé las pastillas, noté que una de ellas, la del corazón, era diferente. Más pequeña, de otro color. Santiago, esta no es mi pastilla habitual. Claro que sí, mamá. El farmacéutico dijo que es la misma, solo cambió la presentación. Su respuesta fue rápida, demasiado ensayada. Durante los días siguientes, noté otros detalles inquietantes. Santiago insistía en que descansara más de lo necesario. No te levantes todavía, mamá. El médico dijo reposo absoluto. Pero yo recordaba perfectamente las indicaciones del doctor. Caminar un poco cada día era importante. Una mañana, escuché a Santiago y Clara hablar en susurros en el pasillo. Cuando me acerqué, callaron abruptamente. ¿Pasa algo?, pregunté. Nada, mamá, cosas del trabajo, respondió Santiago rápidamente. Clara evitó mi mirada. Esa tarde, mientras Santiago estaba en su oficina, vi papeles escondidos bajo unas carpetas. No alcancé a leer nada, pues él regresó repentinamente. ¿Buscabas algo, mamá? Su tono era amable, pero sus ojos mostraban alarma. Solo un libro para leer, hijo. Me di cuenta de que Clara parecía incómoda en mi presencia. A veces la sorprendía mirándome con lo que parecía lástima o culpa. Cuando intentaba hablar con ella, sus respuestas eran cortas, evasivas. Una noche, desde mi cama, escuché a Santiago hablar por teléfono. No te preocupes, todo está bajo control.
Ella no sospecha nada. ¿Qué era lo que no debía sospechar? El miedo comenzó a crecer en mi interior, pero decidí mantenerme alerta y no mostrar mis inquietudes. Algo estaba pasando en esa casa, y tenía que descubrir qué era. Pero el seguro no se activa con certificado de invalidez permanente. La voz de Santiago llegó clara desde el pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. ¿Seguro? ¿Invalidez permanente? Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados. Ese día me sentía mejor y había decidido caminar un poco por la casa. Santiago creía que estaba dormitando en mi habitación. Me detuve antes de doblar la esquina del pasillo cuando escuché la conversación. Sí, entiendo, continuó mi hijo en voz baja. Pero necesitamos ese dictamen médico. Sin eso, no podemos hacer el reclamo. Hubo una pausa. Santiago escuchaba a su interlocutor. Claro que sí. Ella no está tan mal como para que sea evidente, pero podemos, ya sabes, hacer que parezca peor. Una sensación helada recorrió mi espalda. ¿Estaba hablando de mí? ¿Pretendía hacerme pasar por inválida? Me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No, Clara no sabe todos los detalles. Ella cree que solo estamos preparándonos para cuando mamá empeore. No lo pongas así. No es que quiera que empeore, es solo que, sí, exacto, previsión. Retrocedí silenciosamente hasta mi habitación. Cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la cama, temblando. Los pequeños detalles que había notado comenzaron a encajar. Las medicinas cambiadas, la insistencia en que descansara más de lo necesario, los susurros, los papeles escondidos. Esa noche, durante la cena, observé a Santiago con nuevos ojos. Servía la comida con esa amabilidad excesiva que ahora me parecía siniestra. Clara apenas hablaba, concentrada en su plato. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó Santiago. Un poco débil, mentí, queriendo ver su reacción. Sus ojos se iluminaron levemente. ¿Ves? Te lo dije. Necesitas más reposo. Quizás deberíamos considerar una consulta especial. Tal vez, respondí, fingiendo docilidad. Pero no quiero causarles más molestias. No es molestia, mamá. Para eso están los hijos. No. Su sonrisa me pareció macabra. Además, tenemos todo cubierto. El seguro médico, todo. Ahí estaba. La mención al seguro. Tuve que contener un escalofrío. Decidí en ese momento que necesitaba actuar con inteligencia. No confrontarlo, no todavía. Primero debía descubrir exactamente qué estaba planeando. Comenzaría a observar más, a escuchar más. Y sobre todo, a protegerme. Porque ahora lo entendía. Mi propio hijo me veía como un medio para obtener dinero. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? El sonido de la puerta principal cerrándose me alertó. Santiago acababa de salir para el trabajo y Clara había ido al supermercado. Era mi oportunidad. Me levanté con determinación, ignorando el dolor en mis articulaciones. Tenía una misión clara: encontrar pruebas. Durante días había notado cómo Santiago guardaba documentos en la gaveta superior de su escritorio. Siempre la cerraba con llave y se aseguraba de llevar el llavero consigo. Pero yo no había criado a un hijo sin aprender algunos trucos. Las viejas horquillas para el cabello pueden ser muy útiles cuando se necesita abrir una cerradura sencilla. Me dirigí al despacho de Santiago con pasos cautelosos, aunque sabía que estaba sola. La casa, que siempre me había parecido acogedora, ahora se sentía como un laberinto de secretos. Llegué al escritorio y saqué la horquilla que había preparado. Perdóname, hijo, murmuré mientras manipulaba la cerradura. Pero necesito saber la verdad. Un clic suave me indicó que había tenido éxito. Abrí lentamente la gaveta, temiendo y deseando a la vez lo que pudiera encontrar. Lo primero que vi fue una carpeta azul con el logotipo de una aseguradora. La abrí con manos temblorosas. Dentro, encontré documentos ordenados meticulosamente, típico de Santiago.
La primera página era una póliza de seguro de vida e invalidez a mi nombre. La suma asegurada me dejó sin aliento, 1,5 millones de pesos. Dios mío, susurré, pasando las páginas. Encontré copias de supuestos diagnósticos médicos. Hablaban de deterioro cognitivo severo, de incapacidad para tomar decisiones, de necesidad de asistencia permanente. Nada de eso era cierto. Sí, tenía mis achaques, pero estaba perfectamente lúcida y bastante funcional para mis 68 años. Lo más perturbador fue encontrar mi firma en varios documentos. Documentos que yo jamás había visto, mucho menos firmado. Santiago había falsificado mi firma. El hijo al que enseñé a escribir su nombre había copiado el mío ¿para qué? ¿Para declararme inválida? ¿Para cobrar un seguro mientras yo seguía viva? Entre los papeles encontré un formulario titulado Reclamo por invalidez permanente parcialmente completado. La fecha prevista para la presentación era en 2 semanas. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. No era solo la traición lo que dolía, era recordar a Santiago de niño, sonriendo mientras yo le servía chocolate caliente en días lluviosos. Era recordar las noches que pasé junto a su cama cuando tenía fiebre, las veces que sacrifiqué mis propias necesidades para darle lo mejor. ¿En qué momento mi hijo había decidido que yo valía más como un cheque que como su madre? Escuché un ruido en la entrada. Rápidamente fotografié los documentos más importantes con mi viejo celular, guardé todo como estaba y cerré la gaveta. Me alejé hacia la cocina, fingiendo preparar un té. Ahora tenía pruebas. Sabía lo que planeaban. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Señora Alba Vázquez Montero, leí en voz alta. Mi nombre completo encabezaba aquel documento. Sentada en mi habitación, con la puerta cerrada, revisaba las fotos que había tomado de los papeles de Santiago. Mi mano temblaba, pero no por debilidad. Era rabia. Rabia mezclada con una tristeza profunda. Mi firma estaba ahí, en la póliza del seguro. Perfectamente ejecutada, cada curva de mis letras reproducida con exactitud. Pero yo jamás había firmado aquello. Jamás. Recorrí con mis dedos la pantalla del celular, como si pudiera sentir el papel a través del vidrio. Santiago siempre tuvo buena caligrafía. De niño ganó concursos escolares por su letra pulcra. Recuerdo lo orgullosa que me sentí cuando trajo a casa aquel diploma de primaria. Ahora entendía que esa habilidad la había usado para esto, falsificar mi firma en un documento que me declaraba prácticamente incapaz. Las fechas no mentían. El seguro se había contratado hace 8 meses, poco después de mi cumpleaños. Santiago había insistido en llevarme a comer a un restaurante elegante. Te mereces lo mejor, mamá, me dijo mientras brindábamos. ¿Ya estaba planeándolo entonces? Mientras yo sonreía y le agradecía por ser un hijo tan atento, busqué en mi memoria. ¿En algún momento firmé papeles sin leerlos? Santiago me había ayudado con el testamento el año pasado. También con unos trámites bancarios. Son solo formalidades, mamá. Confía en mí, me había dicho. Y confié. Claro que confié. El dolor se transformó en una risa amarga. Mi propio hijo. El niño al que enseñé a distinguir el bien del mal. El joven para el que trabajé horas extras en la panadería para pagar sus estudios universitarios. Recordé entonces cuando Santiago tenía 7 años y vino llorando porque había tomado un chocolate de la tienda sin pagar. Lo abracé, le expliqué por qué estaba mal, y regresamos juntos para disculparse y pagar. ¿Qué quedaba de ese niño con conciencia? Señora, ¿necesita algo? La voz de Clara me sobresaltó. Estaba en la puerta de mi habitación. No, querida. Solo estaba recordando. Oculté el celular bajo la almohada. Clara me miró con esa expresión incómoda que ahora reconocía como culpa. Santiago volverá tarde hoy. Tiene una reunión importante. Sonreí, intentando parecer la anciana frágil e ingenua que ellos creían que era. No te preocupes. No tengo apetito de todas formas. Se siente mal. Solo cansada. Muy cansada. Clara asintió y se retiró. Yo sabía que reportaría esto a Santiago.
quizás como una buena señal para sus planes. La paciente empeoraba. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya no era una paciente. Era una estratega. Y acababa de comenzar mi contraataque. Las noches son las peores. Sentada en la poltrona junto a la ventana, mientras la casa duerme, los recuerdos me asaltan como ladrones. Esta noche, mientras sostengo entre mis manos la fotografía donde aparezco cargando a Santiago recién nacido, las lágrimas resbalan sin permiso. ¿Cuándo dejé de ser tu madre para convertirme en un estorbo? Susurro a la imagen. El bebé en la foto me mira con ojos inocentes, ajeno al hombre en que se convertiría. Recuerdo las noches interminables cuando se enfermaba de pequeño. Aquella vez, con 5 años, cuando la fiebre no cedía. Lo llevé cargando hasta la clínica porque no tenía dinero para un taxi. Recorrí 8 cuadras con él en brazos, susurrándole que todo estaría bien. Mamita, no me dejes, me decía con vocecita débil. Nunca te dejaré, mi cielo. Mamá siempre estará contigo. Esa promesa la cumplí durante 40 años. Cuando su padre nos abandonó, cuando reprobó matemáticas en secundaria, cuando terminó la universidad, cuando se casó con Clara. Siempre estuve ahí, apoyándolo, amándolo incondicionalmente. Me levanto y camino hacia el espejo. Una mujer de 68 años me devuelve la mirada. El cabello blanco, algunas arrugas, pero los ojos claros y alertas. No soy la inválida que describen esos papeles falsificados. No soy un vegetal. Soy una mujer que ha vivido y que quiere seguir viviendo. Santiago nunca supo de los sacrificios más duros. Nunca le conté que dejé de comprarme medicinas para pagar sus útiles escolares. Ni que empeñé la única joya de mi madre para cubrir su primer semestre en la universidad. Él crecía, y yo me enorgullecía de sus logros sin reclamar mérito. Abro el cajón de la mesita de noche y saco mi diario. Ahí están anotados los acontecimientos más importantes de nuestras vidas. Lo hojeo hasta llegar a una entrada reciente, de hace solo un año. Santiago me sorprendió hoy con un pastel. Dice que está orgulloso de mí, de cómo lo crié sola. Me preguntó si necesitaba algo, si estaba cómoda en mi departamento. Le dije que todo estaba bien. Su preocupación me conmueve. Ahora entiendo que no era preocupación, sino cálculo. Estaba evaluando si valía la pena invertir en un seguro de invalidez a mi nombre. El dolor me atraviesa como un relámpago. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo convertir nuestro amor en una transacción? Para él ya no soy su madre, soy solo un CPF y un número de póliza. Me siento en la cama y respiro profundo. No puedo dejarme consumir por la amargura. Necesito ser más inteligente que él. Más paciente. Más estratégica. Guardo el diario y la foto. Mañana comenzaré a observar más atentamente a Clara. Su incomodidad podría ser mi ventaja. Si Santiago es capaz de traicionar a su madre, ¿qué garantía tiene ella de que no hará lo mismo con su esposa algún día? La semilla de la duda podría ser mi mejor aliada. El aroma del café recién hecho me despertó temprano. Desde mi habitación, escuchaba a Clara moverse por la cocina. Santiago ya había salido. Los martes tenía reuniones matutinas. Era mi oportunidad. Me vestí lentamente, no por debilidad sino para pensar en mi estrategia. Necesitaba sondear a Clara, ver hasta dónde llegaba su complicidad en este plan macabro. Entré a la cocina arrastrando ligeramente los pies, fingiendo más fragilidad de la que realmente sentía. «Buenos días, señora Alba», dijo Clara, sobresaltándose al verme. No la esperaba tan temprano. El dolor no me dejó dormir, mentí, observando su reacción. Una sombra de culpa cruzó su rostro. «¿Necesita algo, Alba? ¿Quiere que le prepare el desayuno?» «Un café estaría bien, querida». Mientras Clara servía la taza, noté que sus manos temblaban ligeramente. Tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien. «¿Estás bien, Clara?», pregunté con genuina preocupación. A pesar de las circunstancias, siempre me había caído bien mi nuera. Era callada, pero amable. «Sí, claro», respondió demasiado rápido. «Solo, preocupaciones de trabajo».
Decidí arriesgarme. Una pequeña prueba. Anoche soñé algo extraño, comenté mientras sorbía mi café. Soñé que Santiago hablaba de un seguro. Algo sobre una póliza a mi nombre. Mantuve mi tono casual, pero observé atentamente. Clara palideció visiblemente. La taza que sostenía se tambaleó, derramando unas gotas de café sobre la mesa. Un seguro. Su voz apenas era audible. Sí, qué cosas, ¿verdad? Los sueños a veces son tan específicos. Sonreí como si no notara su nerviosismo. ¿Sabes si Santiago ha hecho algún trámite de ese tipo? Con mi salud algo delicada, supongo que sería prudente. Clara comenzó a limpiar frenéticamente el café derramado. No sé nada de eso. Santiago maneja esas cosas. Yo no me involucro en sus asuntos financieros. Había miedo en sus ojos. No complicidad, sino miedo. Interesante. Claro, entiendo, respondí. Solo curiosidad. ¿Sabes? A veces me preocupa ser una carga para ustedes. Clara levantó la mirada, sorprendida. No diga eso, por favor. Hubo una pausa. Parecía estar luchando internamente con algo. Finalmente, añadió, usted nunca será una carga. Hubo sinceridad en esas palabras. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y percibí algo más, una advertencia silenciosa. Clara, dije bajando la voz, si alguna vez necesitas hablar de cualquier cosa, estoy aquí. Ella apartó la mirada rápidamente. Tengo que irme. Llegaré tarde al trabajo. Cuando se marchó, me quedé pensando en nuestro intercambio. Clara no era cómplice voluntaria. Parecía atrapada, quizás amenazada o manipulada. Podría ser mi aliada si encontraba la manera de acercarme sin ponerla en riesgo frente a Santiago. Esa noche, encontré una nota doblada bajo mi plato durante la cena. La abrí discretamente mientras fingía ir al baño. Tenga cuidado, decía simplemente. No estaba firmada, pero sabía que era de Clara. No estaba sola después de todo. Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Santiago entró a mi habitación con una bandeja de desayuno y esa sonrisa que ahora me helaba la sangre. Muy cansada, hijo, respondí con voz débil, hundiendo mi cabeza en la almohada. Creo que la medicación me está afectando mucho. Vi un destello de satisfacción en sus ojos. Es normal, mamá. El doctor dijo que podría haber efectos secundarios. Doctor. ¿Cuál doctor? El único médico que me había atendido después de mi cirugía era el doctor Ramírez, y él había dicho que mi recuperación iba excelente. Llevaba 3 días implementando mi plan, mostrarme más débil, más confundida, más dependiente. Santiago lo estaba creyendo todo. Cada vez que me quejaba de mareos o fatiga, lo veía intercambiar miradas cómplices con alguien por teléfono. Te dejaré descansar, dijo, colocando la bandeja sobre la mesita. Tengo algunas llamadas de trabajo que hacer. Gracias, hijo. Eres tan bueno conmigo. En cuanto cerró la puerta, me levanté sigilosamente. Había descubierto que si me paraba junto a la pared que separaba mi habitación de su oficina, podía escuchar fragmentos de sus conversaciones telefónicas. Era arriesgado, pero necesario. Sí, está empeorando más rápido de lo que pensé, escuché a Santiago decir en voz baja. El médico vendrá a evaluarla mañana. No, no es su médico regular. Entiendo que es costoso, pero necesitamos ese certificado antes del 15 o todo se cae. Sí, ya firmó. Ella no sospecha nada. El 15. Faltaban apenas 8 días. La fecha límite para presentar esos documentos falsificados. Regresé a mi cama antes de que terminara su llamada. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Un médico vendría mañana. Un médico que probablemente estaba coludido con Santiago para certificar una invalidez que yo no tenía. Necesitaba estar preparada. Mientras menos alerta me viera ese médico, mejor para mi estrategia. Santiago creería que su plan avanzaba, mientras yo ganaba tiempo para el mío. Esa tarde, cuando Santiago salió a una reunión, aproveché para revisar la casa más detalladamente.
Buscaba cualquier evidencia adicional, cualquier cosa que pudiera ayudarme. En la sala, encontré el celular de Santiago olvidado sobre el sofá. Dudé solo un segundo antes de tomarlo. Estaba bloqueado, pero conocía a mi hijo. Siempre usaba fechas importantes como contraseñas. Probé con mi cumpleaños, 0702-1955. Nada. Su cumpleaños, 1209-1980. Tampoco. Finalmente, probé con la fecha de su boda, 2204-2010. La pantalla se desbloqueó. Con manos temblorosas, revisé sus mensajes recientes. Había varios intercambios con un contacto llamado simplemente MJ. Las conversaciones confirmaban mis sospechas. El certificado costará más de lo previsto. Asegúrate de que parezca legítimo. Tu madre sospecha algo. Todo tiene que estar listo antes del 15. Tomé fotos de esos mensajes con mi propio celular. Más evidencia para mi defensa. Escuché un coche estacionarse fuera. Rápidamente dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y me escabullí a mi habitación. Esa noche, durante la cena, Santiago hablaba animadamente sobre planes futuros. Planes en los que, me di cuenta, yo no figuraba. Sonreí y asentí, interpretando mi papel de madre débil y desorientada. Por cierto, mamá, dijo como quien no quiere la cosa, mañana vendrá un especialista a verte. Solo rutina. Claro, hijo. Lo que tú digas. Nuestros ojos se encontraron brevemente. En los suyos vi cálculo. En los míos, espero que solo haya visto resignación. La partida había comenzado, y yo no pensaba perder. El médico que Santiago trajo era un hombre de unos 50 años, con expresión severa y maletín de cuero costoso. Se presentó como el doctor Morales, especialista en geriatría, aunque nunca mencionó en qué hospital trabajaba. ¿Cómo se siente, señora Alba?, preguntó con tono clínico mientras tomaba mi presión. Confundida, respondí, interpretando mi papel. A veces no sé ni qué día es. Santiago, sentado en la esquina de la habitación, asintió con falsa preocupación. Ha estado así desde hace semanas, doctor. Cada vez peor. El médico hizo algunas preguntas básicas que respondí malintencionalmente. ¿El año actual? Dije que era 2010. ¿El nombre del presidente? Mencioné uno de hace 3 sexenios. Con cada respuesta incorrecta, veía crecer la satisfacción en el rostro de mi hijo. Veo signos claros de deterioro cognitivo, murmuró el doctor mientras escribía en su libreta. Recomendaré algunos estudios adicionales, pero en mi opinión profesional, presenta un cuadro de demencia progresiva con posible Alzheimer. Santiago fingió aflicción. ¿Es grave, doctor? Me temo que sí. Su madre necesitará asistencia permanente pronto. Ya no podrá tomar decisiones por sí misma ni valerse por sí sola. Qué fácil era para ese supuesto médico diagnosticar una enfermedad tan seria en una consulta de 20 minutos. Sin análisis, sin tomografías, sin pruebas reales. Era tan evidentemente fraudulento que sentí náuseas. Firmaré los documentos necesarios, continuó el doctor, sacando varios papeles de su maletín. Para el seguro y para los trámites legales de incapacidad. Gracias, doctor. No sabe cuánto aprecio su ayuda, respondió Santiago con una gratitud que me revolvió el estómago. Después de que el médico se marchó, Santiago vino a consolarme, asegurándome que él cuidaría de todo. Le agradecí con lágrimas en los ojos, lágrimas reales, pero no por las razones que él creía. Esa tarde, cuando finalmente me dejaron sola, escuché a Santiago y Clara discutir en voz baja en la cocina. No podía entender todo, pero capté fragmentos. No se me hace correcto. Es por su propio bien. ¿Y si alguien se entera? Más tarde, cuando todos dormían, me escabullí hasta el despacho de Santiago. Intenté abrir la gaveta de nuevo, pero había cambiado la cerradura. Frustrada, miré alrededor buscando cualquier pista adicional. Fue entonces cuando noté el bote de basura junto al escritorio. Entre papeles arrugados,
Sobresalía un sobre azul rasgado. Lo saqué con cuidado. Era un sobre con el logo del mismo banco que aparecía en la póliza de seguro. En una esquina, impreso en letras grandes, decía: reclamo anticipado por invalidez, documentación confidencial. El sobre estaba vacío, los documentos ya no estaban allí. Pero era la confirmación que necesitaba. Santiago ya había iniciado el proceso de reclamo del seguro. Fotografié el sobre y lo regresé exactamente como lo había encontrado. De vuelta en mi habitación, revisé todas las evidencias que había recopilado, las fotos de los documentos falsificados, los mensajes del celular de Santiago, ahora el sobre del banco. Tenía suficiente para denunciarlo por fraude e intento de estafa. Pero una parte de mí, la parte que seguía siendo madre a pesar de todo, se resistía a ver a mi hijo tras las rejas. Necesitaba un plan diferente. Uno que me permitiera escapar de esta situación sin destruir completamente a Santiago, pero asegurándome de que nunca más pudiera hacerme daño. Y entonces, como si el destino quisiera darme una señal, mi celular vibró con un mensaje. Era de mi amiga Consuelo, a quien no veía desde antes de la cirugía. Alba, ¿cómo estás? Te extraño. Si necesitas algo, lo que sea, cuenta conmigo. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás había encontrado mi salida. No esperaba que Clara tocara a mi puerta esa mañana. Su rostro mostraba una palidez enfermiza y sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. ¿Podemos hablar, doña Alba?, susurró, mirando nerviosamente hacia el pasillo para asegurarse de que Santiago no estaba cerca. Claro, hija. Pasa. Clara cerró la puerta con cuidado y se sentó en el borde de mi cama. Sus manos no dejaban de temblar. No puedo seguir con esto, dijo finalmente. Lo que Santiago está haciendo, no está bien. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y esperanza. ¿A qué te refieres, Clara? Ella me miró directamente, sus ojos llenos de conflicto. Él dice que lo hace por el bien de todos. Que usted ya está mayor, que eventualmente necesitará cuidados costosos, que es mejor asegurar el dinero ahora. Su voz se quebró. Pero yo sé que usted está bien. Ese doctor ni siquiera es un especialista real. Tomé sus manos entre las mías. Clara, Santiago te ha contado todo el plan. Ella asintió lentamente. El seguro. Los documentos falsos. Todo. Hizo una pausa, luchando con sus siguientes palabras. Él dice que nadie saldrá lastimado, que usted estará bien atendida y que el dinero nos ayudará a todos. Pero yo no me casé con él para esto. No pude evitar que una lágrima resbalara por mi mejilla. Al menos no estaba completamente sola en esta pesadilla. ¿Sabes cuándo presentará la reclamación?, pregunté. Pasado mañana. Ya tiene una cita en el banco. Clara me miró con desesperación. Doña Alba, tiene que hacer algo. Yo no puedo detenerlo. He intentado hablar con él, pero está obsesionado con ese dinero. Asentí lentamente. Era el momento de compartir mi plan. Clara, necesito que me ayudes con algo muy importante, dije bajando la voz. Pero primero, debes prometerme que esto quedará entre nosotras. Si Santiago descubre que me estás ayudando. Lo prometo, respondió sin dudarlo. Ya no puedo seguir siendo cómplice de esto. Le conté lo que planeaba hacer, las pruebas que había recolectado, mi contacto con Consuelo, mi estrategia para salir de esta situación sin tener que denunciar a mi propio hijo a las autoridades. Necesito tiempo, concluí. Solo 2 días más. Clara asintió, secándose las lágrimas. Haré lo que pueda para ayudarla. Después de que se fue, comencé a preparar todo meticulosamente. Copié las evidencias en una memoria USB y la escondí dentro del forro de mi monedero. Escribí una carta detallada explicando la situación y la guardé en un sobresellado. Finalmente, llamé a Consuelo para confirmar los detalles. Esa noche, durante la cena, actué más desorientada que nunca. Derramé agua accidentalmente, olvidé los nombres de mis nietos, incluso fingí no reconocer momentáneamente a Santiago. ¿Ves lo que te digo?
le susurró Santiago a Clara. Está empeorando rápidamente. Clara apenas podía mantener la compostura. Yo, en cambio, interpretaba el papel de mi vida. Literalmente. Porque mañana todo cambiaría. Mañana, Alba Vázquez Montero tomaría el control de su destino de nuevo. Y Santiago aprendería que subestimar a su madre fue el peor error de su vida. El baño siempre ha sido un lugar peligroso para las personas mayores. Lo sé bien, he leído suficientes artículos sobre caídas y fracturas de cadera. Pero esta vez, el peligro no sería accidental. Entré al baño pasadas las 10 de la noche, cuando sabía que Santiago estaría en su despacho preparando los documentos finales para la reclamación del seguro. Clara había salido a visitar a su hermana, como habíamos acordado en nuestro plan. Cerré la puerta sin seguro. Luego, cuidadosamente, derramé un poco de agua en el piso de la ducha y frente al lavamanos. No demasiada, solo lo suficiente para hacer el piso resbaladizo. Mojé también mi bata de baño y mi cabello ligeramente. Respiré profundo y me preparé mentalmente. Lo que estaba a punto de hacer podría parecer extremo, pero era necesario. Necesitaba ver la verdadera cara de Santiago, necesitaba confirmar hasta dónde había llegado su ambición. Me senté en el borde de la bañera y dejé caer con fuerza el frasco de champú, asegurándome de que hiciera suficiente ruido. Luego, me deslicé cuidadosamente hasta quedar tendida en el piso, en una posición que sugería una caída, pero sin lastimarme realmente. ¡Ayuda!, grité con voz débil, lo suficientemente fuerte para ser escuchada, pero no tanto como para sugerir que estaba perfectamente bien. Santiago, ayúdame. Esperé. Los segundos pasaban lentamente. Escuché movimiento en el pasillo, pero nadie abrió la puerta. ¿Me habría escuchado? Santiago, llamé de nuevo, esta vez con más urgencia. Finalmente, escuché sus pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente. Mamá. Su voz sonaba cautelosa, casi irritada por la interrupción. Mantuve los ojos entrecerrados, fingiendo estar semiconsciente. Santiago entró y se quedó mirándome desde la puerta. No se apresuró a ayudarme. No corrió preocupado como cualquier hijo haría al ver a su madre caída. En cambio, lo vi dudar. Sus ojos calculaban algo mientras me observaba tendida en el suelo. ¿Estás viva?, preguntó finalmente, con una voz que me heló la sangre. En ese momento lo comprendí todo. Mi hijo no solo quería declararme inválida para cobrar el seguro, una parte de él deseaba que yo no sobreviviera. Una muerte por accidente sería mucho más conveniente que una madre con demencia que cuidar indefinidamente. Gemí suavemente, interpretando mi papel. Me caí, me duele la cabeza. Santiago finalmente se acercó y se arrodilló junto a mí. Pero en lugar de comprobar si tenía alguna herida, lo primero que hizo fue tomar mi muñeca para verificar mi pulso. La decepción en sus ojos fue brevísima, pero inconfundible. ¿Estás bien, mamá? Solo fue un susto, dijo con falsa preocupación. Te ayudaré a levantarte. Mientras me ayudaba a incorporarme, noté que revisaba mi cabeza, como buscando una herida. ¿Esperaba sangre? ¿Un golpe fatal? Deberías tener más cuidado, dijo, conduciéndome hacia mi habitación. A tu edad, una caída puede ser muy peligrosa. Lo sé, hijo. Gracias por ayudarme. Esa noche, cerré la puerta de mi habitación con llave por primera vez desde que llegué a casa de Santiago. Coloqué una silla contra la manija, como precaución adicional. Ya no tenía dudas. Necesitaba salir de esa casa cuanto antes. Mi propio hijo había contemplado, aunque fuera por un instante, la posibilidad de mi muerte como una solución conveniente. La gota de agua había rebosado el vaso. Mañana mismo pondría en marcha la fase final de mi plan. Santiago, hijo, ¿puedo pedirte un favor?, pregunté durante el desayuno, adoptando mi mejor expresión de anciana frágil e inofensiva. Claro, mamá. Lo que necesites. Su sonrisa falsa contrastaba con la frialdad de sus ojos, especialmente después del incidente en el baño. Me gustaría visitar a Consuelo hoy. Ya sabes, mi amiga de toda la vida. Hace tanto que no la veo y,
Y no sé, últimamente siento como si necesitara despedirme de ciertas personas. Vi cómo se tensaba ligeramente. La palabra despedirse había activado algo en él. ¿Culpa? No. Más bien cálculo. Estaba evaluando los riesgos. No sé si sea buena idea, mamá. Con tu salud tan delicada. Por favor, hijo. Puse mi mano temblorosa sobre la suya. Podría ser la última vez que la vea. Solo unas horas. Santiago intercambió una mirada con Clara, quien evitaba mirarme directamente. Ella sabía lo que yo planeaba. Está bien, concedió finalmente Santiago. Pero solo un par de horas. Te llevaré después de mi reunión de la mañana. Gracias, hijo. Eres tan bueno conmigo. Subí a mi habitación para prepararme. En realidad, ya tenía todo listo, una pequeña maleta escondida bajo la cama con lo esencial, mis documentos personales, algunas fotos familiares y, por supuesto, la memoria USB con todas las pruebas. El resto podía quedarse. Eran solo cosas. A las 11, Santiago me llevó a casa de Consuelo. Durante el trayecto, mantuve la conversación centrada en recuerdos antiguos, en su infancia, en momentos felices que compartimos. Por un momento, mientras hablábamos, vi destellos del hijo que alguna vez amé. O solo veía lo que quería ver. Vendré por ti a las 2, ¿de acuerdo? Dijo al dejarme frente a la casa de Consuelo. No te olvides de tomar tus medicinas. No te preocupes, hijo. Estaré bien. Lo abracé antes de bajar del coche. Quizás por última vez. A pesar de todo, una parte de mí seguía amándolo, aunque ya no podía confiar en él. En cuanto el coche desapareció en la esquina, Consuelo salió a recibirme. Su expresión era de genuina preocupación. Alba. Por Dios, es cierto todo lo que me contaste por teléfono. Cada palabra, amiga. Y tengo las pruebas. Entramos a su casa y le mostré todo, las fotografías de los documentos falsificados, los mensajes del celular de Santiago, el diagnóstico fraudulento. Mientras revisaba las evidencias, Consuelo pasaba del asombro a la indignación. Es tu hijo. ¿Cómo pudo? El dinero cambia a las personas, Consuelo. O quizás solo revela lo que siempre estuvo ahí. Mi amiga me abrazó fuertemente. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Mi casa es tu casa. A la 1:30, siguiendo nuestro plan, Clara llamó a Santiago. Escuché solo la mitad de la conversación cuando Consuelo puso el altavoz. Sí, estaba ordenando sus cosas y encontré una maleta pequeña bajo su cama. No lo sé, Santiago, parecía preparada para un viaje. Hay ropa, medicinas, documentos. No he llamado a la policía, pensé que querrías saberlo primero. A las 2 en punto, como esperábamos, Santiago llamó a casa de Consuelo. ¿Consuelo? Soy Santiago, el hijo de Alba. Vengo retrasado por un imprevisto. ¿Podrías decirle a mi madre que llegaré en una hora más? Claro, no te preocupes, respondió Consuelo, fingiendo normalidad. Alba está descansando ahora mismo. Se ve cansada, pero tranquila. Gracias. Dile que no se preocupe, que iré por ella pronto. En cuanto colgó, sonreímos. Sabíamos lo que Santiago estaba haciendo, buscando frenéticamente mis pertenencias, tratando de entender qué sabía yo y qué planeaba hacer. Mientras tanto, el sobrino de Consuelo, Ramiro, llegó con su camioneta. Cargamos mis pocas pertenencias y partimos hacia la terminal de autobuses. Consuelo insistió en acompañarme hasta estar segura de que abordaba sin problemas. Compré un boleto para Ciudad Juárez, donde vivía otra vieja amiga que había aceptado recibirme temporalmente. Era lo suficientemente lejos para sentirme segura. ¿Estás segura de esto, Alba? Preguntó Consuelo mientras esperábamos la salida del autobús. ¿Podrías quedarte conmigo? No, amiga. Santiago te buscaría primero. Necesito desaparecer por un tiempo. Antes de abordar, envié un mensaje a Clara. Estoy a salvo. Gracias por tu ayuda. No vuelvo. En el autobús,
Mientras las calles de la ciudad que había llamado hogar durante décadas desaparecían por la ventanilla, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Estaba dejando atrás no solo a un hijo traidor, sino toda una vida. Pero también estaba eligiendo vivir. En mis propios términos. Sin miedo. Y eso, a mis 68 años, era un acto de valentía que ni siquiera yo sabía que todavía poseía. 3 semanas habían pasado desde mi partida. Me había instalado cómodamente en casa de Esperanza, mi amiga en Ciudad Juárez. El pequeño cuarto que me prestó daba a un jardín lleno de flores y el sonido de los pájaros me despertaba cada mañana. Por primera vez en meses, dormía sin miedo. Clara me mantenía informada mediante mensajes enviados desde un teléfono prepago que había comprado específicamente para comunicarse conmigo. No quería que Santiago pudiera rastrear nuestras comunicaciones. Esa mañana, el mensaje de Clara me hizo sonreír. Llegó carta del banco. Rechazan reclamación del seguro. Santiago está furioso. Dice que falta documentación y que hay irregularidades. Quieren investigar. Le respondí con un simple gracias por avisarme. No necesitaba más detalles. Ya podía imaginar la escena, Santiago recibiendo la carta, su rostro descomponiéndose al leer que todos sus planes habían fracasado. Lo que Santiago no sabía era que yo misma había enviado una carta al departamento de fraudes del banco, adjuntando copias de algunas de las pruebas que había recolectado. No todas, solo lo suficiente para levantar sospechas y detener el proceso. No quería destruir a mi hijo completamente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, pero necesitaba asegurarme de que su plan fracasara. Esperanza entró a mi habitación con una taza de té de manzanilla. ¿Buenas noticias?, preguntó, notando mi sonrisa. Justicia, respondí simplemente. La justicia llega, aunque a veces tome tiempo. Esa tarde, mientras regábamos las plantas del jardín, Esperanza me preguntó algo que había estado evitando pensar. ¿Has considerado denunciarlo formalmente, Alba? Lo que hizo es un delito. Suspiré profundamente. Cada día lo pienso. Pero luego recuerdo cuando le enseñé a amarrarse los zapatos, o cuando lo consolé después de su primera desilusión amorosa, y no puedo. Simplemente no puedo verlo tras las rejas. Te entiendo. Pero, ¿y si intenta hacerle a alguien más lo que te hizo a ti? Su pregunta quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. ¿Tenía yo responsabilidad sobre las futuras acciones de Santiago? ¿Debía proteger a otros posibles objetivos de su ambición? Por ahora, dije finalmente, me conformo con que sepa que no soy la víctima fácil que creía. El banco está investigando las irregularidades. Eso le dará una lección. Pero en el fondo, sabía que Esperanza tenía razón. Mi decisión de no denunciarlo formalmente pesaba sobre mí. ¿Era compasión maternal o cobardía? Esa noche, Clara me envió otro mensaje. Santiago recibió carta de advertencia del banco. Posible investigación por fraude. Está en pánico. Pregunta por ti constantemente. Dice que necesita hablar contigo. No respondí de inmediato. Parte de mí quería que Santiago sufriera la incertidumbre, que sintiera el miedo de no saber qué pasaría después. El mismo miedo que él me había hecho sentir. Pero otra parte, esa que nunca dejaría de ser madre, se preocupaba. Santiago estaba en problemas y, aunque se los había buscado, seguía siendo mi hijo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Esperanza cuando le conté sobre el último mensaje. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere dejarle claro que no puede manipularme, usarme, descartarme como si fuera un objeto. Pero otra parte. ¿Te preocupas por él, a pesar de todo? Sí. Qué tontería, ¿verdad? Esperanza tomó mis manos entre las suyas. No es tontería, Alba. Es amor. Un amor que él no supo valorar, pero que sigue siendo real. Esa noche escribí mi respuesta a Clara. Dile que estoy bien. Que estoy viva. Que el dinero del seguro nunca fue mío para dárselo, ni suyo para tomarlo. Y que cuando esté listo para hablar como un hijo, no como un estafador, sabré escucharlo. Apagué el teléfono y miré las estrellas desde mi ventana.
Mi vida había dado un giro inesperado a los 68 años. Había perdido a mi hijo, al menos al hijo que creía tener. Pero en el proceso, me había encontrado a mí misma. Y eso, por doloroso que fuera, era un intercambio que podía aceptar. El sobre llegó un martes por la mañana. Tenía mi nombre escrito con esa caligrafía que reconocería en cualquier parte, la letra pulcra y firme de Santiago. Esperanza me lo entregó durante el desayuno con una mirada de preocupación. ¿Quieres que te deje sola para leerla?, preguntó. Negué con la cabeza. Quédate, por favor. No sé qué esperar de esto. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre. Dentro había 3 páginas escritas a mano. La carta comenzaba sin saludos, directamente. He pasado semanas intentando entender cómo llegué a este punto. Cómo me convertí en alguien capaz de hacer lo que hice. Cada noche me pregunto en qué momento exacto decidí que el dinero valía más que mi propia madre. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que el banco ha cancelado oficialmente la investigación después de que retiré todos los documentos. Les dije que había sido un malentendido administrativo. No me creyeron, por supuesto, pero sin tu denuncia formal, no pueden proceder. Clara me contó todo. Cómo descubriste los documentos, cómo recolectaste pruebas. Lo inteligente y valiente que fuiste mientras yo te subestimaba. Ella también se ha ido. Me dejó hace 2 semanas. Dijo que no podía vivir con alguien capaz de traicionar así a su propia madre. Tiene razón. El dinero que tanto anhelaba, el que me hizo perder la cabeza, nunca existió realmente. Él seguro era mi fantasía de una vida sin preocupaciones económicas, mi excusa para no enfrentar mis propios fracasos. Mi empresa está en quiebra. Tengo deudas que no puedo pagar. Pero eso no justifica lo que intenté hacerte. Lo más difícil ha sido explicarles a mis hijos por qué su abuela desapareció, por qué su madre se fue. ¿Cómo les dices a unos niños que su padre intentó estafar a su abuela? No puedo. Les dije que estabas de viaje, visitando a viejas amigas. Me preguntan por ti todos los días. No te pido que vuelvas. Solo quería que supieras que entiendo la magnitud de lo que hice. Y que lo siento. No como una disculpa barata, sino como el reconocimiento de que cometí el error más grande de mi vida. La carta continuaba con detalles sobre cómo había devuelto todos los documentos falsificados, cómo había cancelado la póliza, cómo intentaba reconstruir su vida con lo poco que le quedaba. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza o de alegría, sino de algo más complicado, una mezcla de alivio, dolor y un extraño tipo de paz. ¿Estás bien?, preguntó Esperanza, poniendo su mano sobre mi hombro. Creo que sí, respondí. Es solo que, nunca esperas que tu propio hijo te haga algo así. Y tampoco esperas que realmente se arrepienta. ¿Le crees? Reflexioné un momento antes de responder. Sí, le creo. El Santiago que escribió esta carta es más parecido al hijo que crié que el hombre en que se había convertido. ¿Y ahora qué harás? Doblé cuidadosamente la carta y la guardé en el sobre. Aún no lo sé. Necesito tiempo. Esa noche, sentada en el pequeño patio de Esperanza, contemplando las estrellas del cielo norteño, pensé en todas las decisiones que nos habían llevado hasta aquí. En cómo una vida puede desmoronarse por decisiones erróneas, y cómo, a veces, entre los escombros, podemos encontrar la oportunidad de reconstruir algo diferente, tal vez incluso algo mejor. Por primera vez en muchos meses, sentí que podía respirar profundamente sin que el miedo oprimiera mi pecho. Mi hijo había caído, pero al menos ahora reconocía su error. Era un primer paso. Un pequeño paso hacia algo que quizás, algún día, pudiera parecerse al perdón. El pequeño apartamento que alquilé estaba a 30 minutos de la casa de Santiago, lo suficientemente cerca para ver a mis nietos con frecuencia, pero lo bastante lejos para mantener mi independencia. Después de 3 meses viviendo con Esperanza en Ciudad Juárez, había decidido regresar a mi ciudad, pero no a la vida que dejé atrás. La decisión no fue fácil. La carta de Santiago me había conmovido, sí, pero aún persistía la herida de la traición.
Hubo más correspondencia entre nosotros durante esos meses, cartas largas donde le explicaba su desesperación financiera, donde reconocía cada error, donde me contaba sobre su terapia semanal y sus esfuerzos por reconstruirse como persona. Clara también me escribió, contándome que se había mudado con su hermana pero que visitaba regularmente a los niños. Ellos preguntan por ti constantemente, decía en su última carta. Te extrañan mucho. Fueron mis nietos, finalmente, quienes inclinaron la balanza. No podía castigarlos por los errores de su padre. El día que llegué a mi nuevo hogar, un pequeño apartamento en un edificio tranquilo para personas mayores, Santiago me ayudó con las maletas. Habíamos acordado vernos allí, en terreno neutral. El encuentro fue incómodo, lleno de silencios tensos y palabras medidas. «Te ves bien, mamá», dijo finalmente, después de dejar la última caja en la sala. «La distancia me ha sentado bien», respondí sin malicia, solo constatando un hecho. Santiago asintió, con los ojos fijos en el suelo. Había envejecido en estos meses. Nuevas canas poblaban sus sienes, y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. «Los niños están muy emocionados de verte mañana», comentó, intentando aligerar el ambiente. «Martín ha aprendido a andar en bicicleta sin rueditas auxiliares, y Sofía quiere mostrarte sus nuevos dibujos». Sonreí ante la mención de mis nietos. «Yo también estoy emocionada de verlos». Hubo otro largo silencio. Santiago miraba a su alrededor, como buscando las palabras adecuadas, mientras yo me ocupaba de desempacar algunos objetos pequeños, colocándolos en la mesa central. «Mamá», comenzó finalmente, con voz quebrada. «Nunca podré disculparme lo suficiente por lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la peor manera posible». «Sí, lo hiciste», respondí con calma, sin levantar la voz. Ya no sentía la ira abrasadora de los primeros días, solo una tristeza profunda y madura. «Pero no he regresado para seguir castigándote, Santiago. He regresado por mí, por mis nietos, incluso un poco por ti». «¿Por mí?» Su sorpresa era genuina. «Porque creo que las personas pueden cambiar cuando confrontan sus errores. Y tú has estado enfrentando los tuyos». Hice una pausa. «Pero la confianza es como un jarrón de cristal fino. Una vez que se rompe, aunque lo repares, siempre se verán las líneas de la fractura». Santiago asintió lentamente. «Lo entiendo. Vamos a construir algo nuevo», continué. «No será como antes, pero quizás pueda ser algo honesto. Por el bien de Martín y Sofía, y también por el nuestro». «¿Cómo empezamos?», preguntó, y en su voz había una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez fue. «Con pasos pequeños», respondí. «Mañana vendré a comer con ustedes. Pasaré tiempo con los niños. Tú y yo hablaremos cuando sea necesario, sin presiones. Y con el tiempo, veremos dónde nos lleva esto». Cuando Santiago se fue, me senté en mi nuevo sofá y miré alrededor. Este apartamento no tenía recuerdos, ni buenos ni malos. Era un lienzo en blanco donde podía escribir el próximo capítulo de mi vida sin la sombra del pasado constantemente sobre mí. El teléfono sonó. Era Esperanza, llamando para asegurarse de que había llegado bien. «¿Cómo fue ver a Santiago?», preguntó, directa como siempre. «Extraño», admití. «Como hablar con alguien que conoces pero ya no reconoces del todo». «¿Crees que realmente ha cambiado?». «Creo que está intentándolo», respondí después de reflexionar. «Y eso ya es algo». Esa noche, mientras desempacaba mis pertenencias, encontré la memoria USB donde había guardado todas las pruebas contra Santiago. La sostuvo en mi mano un largo momento, considerando qué hacer con ella. Finalmente, la guardé en una pequeña caja con llave. No para usarla contra él, sino como recordatorio para mí misma, de mi propia fortaleza, de los límites que debía mantener, y de que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me hiciera dudar de mi valor. «Abuela, mira lo que encontré». Martín corrió hacia mí con las manos extendidas. En ellas, un pequeño escarabajo de brillantes colores caminaba desorientado. Habíamos pasado la tarde en el parque, y mis nietos parecían determinados a mostrarme cada hoja,
piedra e insecto que encontraban. Es precioso, mi amor. Pero recuerda que debemos devolver a los insectos a su hogar después de observarlos. Martín asintió solemnemente y colocó al escarabajo con cuidado sobre una planta. A sus 7 años, tenía la misma expresión concentrada que Santiago a su edad. Sofía, de 5 años, se acercó y se sentó en mi regazo sin ceremonias. Abuela, ¿es verdad que estuviste muy enferma? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré por encima del hombro de la niña hacia Santiago, quien estaba sentado en una banca cercana. Había mantenido su distancia durante nuestro paseo, respetando mi espacio con los niños. ¿Quién te dijo eso, mi cielo? Pregunté con suavidad. Papá. Dijo que estuviste muy malita y por eso te fuiste lejos, para que unos doctores especiales te curaran. Inhalé profundamente. Así que esa era la historia que Santiago había elegido contar. No era completamente mentira. De cierta forma, había estado enferma, de miedo, de traición, de desilusión. Y la distancia, efectivamente, había sido parte de mi cura. Estuve un poco enferma, confirmé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero ahora estoy mucho mejor. ¿Y ya no te vas a ir otra vez? Sus pequeños ojos me miraban con tanta esperanza que sentí un nudo en la garganta. No, mi amor. No me iré. Cuando regresamos de nuestro paseo, Clara había llegado a casa de Santiago para recoger a los niños. Habían acordado una custodia compartida mientras resolvían su situación matrimonial. El encuentro fue cordial pero tenso. «Te ves bien, Alba», dijo Clara, abrazándome con genuino afecto. «Tú también, hija. Gracias por todo lo que hiciste por mí». Santiago preparó café mientras los niños mostraban a su madre los tesoros recolectados en el parque. Cuando finalmente se fueron, un silencio incómodo cayó sobre la casa. «Gracias por venir hoy», dijo Santiago, sirviendo café en 2 tazas. Los niños estaban muy emocionados. «Son maravillosos», respondí, aceptando la taza. «Has criado a unos niños buenos, Santiago». Clara y yo lo intentamos, a pesar de todo. Tomé un sorbo de café antes de abordar el tema que necesitaba discutir. «¿Les has dicho que estuve enferma?» No era una pregunta, pero Santiago respondió como si lo fuera. Tenía que explicarles de alguna manera por qué su abuela desapareció de repente. No podía decirles la verdad. «¿Y cuál es la verdad, Santiago?» Lo miré directamente a los ojos, sin hostilidad pero sin concesiones. Él sostuvo mi mirada por un momento antes de bajar la vista hacia su taza. «La verdad es que traicioné a la persona que más me amaba en este mundo por dinero. Que estaba tan desesperado, tan asustado de perder todo lo que había construido, que me convencí de que lo que hacía estaba justificado». Hizo una pausa. «La verdad es que me convertí en alguien que ni yo mismo reconozco. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando reconstruir lo que pueda. La empresa quebró, perdí la casa grande, Clara se fue. Pero estoy trabajando otra vez, empezando de cero. Y lo más importante es que no quiero volver a ser esa persona». «¿Qué hay de los documentos falsificados? Del médico falso?» Santiago se tensó visiblemente. «Le pagué al doctor para que retirara su diagnóstico», admitió ante el banco que había actuado bajo presión. «En cuanto a los documentos, los destruí todos. Sé que todavía podrías denunciarme, y tendría que aceptar las consecuencias». Negué con la cabeza. «No te voy a denunciar, Santiago. No busco venganza. Solo quería saber que entiendes la gravedad de lo que hiciste». «La entiendo, mamá. Cada día que te veo con mis hijos, que te veo viviendo sola en ese apartamento en lugar de en tu casa de siempre, lo entiendo más». Nos quedamos en silencio un momento, dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. Finalmente, saqué algo de mi bolso, un pequeño sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Santiago cuando se lo entregué. «Las llaves de mi antiguo departamento. Lo he puesto a tu nombre». Sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión. «¿Qué?» «Mamá, no puedo aceptarlo». «No es un regalo, Santiago. Es una devolución».
Ese departamento lo compré con el dinero que tu padre y yo ahorramos durante años. Era para ti y tu hermana, siempre lo fue. Tu parte sigue siendo tuya. Pero después de lo que hice... Esto no es sobre perdonar y olvidar, le interrumpí. Es sobre hacer lo correcto. El departamento puede ayudarte a recomenzar, a ofrecer estabilidad a mis nietos. Además, añadí con una pequeña sonrisa, me gusta mi nuevo lugar. Es más tranquilo, y los vecinos son personas de mi edad. Jugamos dominó los jueves. Santiago sostuvo las llaves en su mano como si fueran algo frágil y precioso. No sé qué decir. No digas nada. Solo sigue trabajando en ti mismo, sé un buen padre para mis nietos, y tal vez, con el tiempo, podremos reconstruir algo de lo que perdimos. Cuando me levanté para irme, Santiago me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, me tomó suavemente del brazo. Mamá, lo siento. Por todo. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que se abrieron por primera vez al mundo. Vi arrepentimiento, vergüenza, pero también un destello de algo más, esperanza. Lo sé, hijo. Lo sé. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, pensé en cómo la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos. A mis 68 años, había enfrentado una de las traiciones más dolorosas posibles, pero también había descubierto una fortaleza en mí que no sabía que poseía. El perdón es un camino largo, pensé. Quizás nunca llegaría completamente a su destino, pero cada paso que daba me sentía más ligera, más libre. Y eso, por ahora, era suficiente. A veces, perdonar no es olvidar, es soltar lo que duele para poder caminar con el corazón en paz. El verdadero valor no está en castigar, sino en elegir la esperanza cuando sería más fácil quedarse en la herida. Si esta historia resonó contigo, comenta la palabra reconciliación. Suscríbete para seguir encontrando verdades profundas en lo cotidiano. Gracias por ver hasta el final. Que Dios bendiga tu vida con fuerza, ternura y nuevos comienzos.